Ok, buenos días. Vamos a dar por iniciada esta conferencia en el marco del Día del Economista, que es el 17 de noviembre, día que se debe a la apertura de la primera escuela de economía en nuestra Universidad Central de Venezuela. Y el agradecimiento al doctor Alberto Castellanos, docente de nuestra escuela, por haber querido compartir con nosotros este espacio sobre determinantes del crecimiento económico en América Latina. Bienvenido, Alberto. Cuando quieras puedes comenzar y muchas gracias por los aportes. Quiero comenzar pues tomándome un minuto para agradecer pues especialmente a la profesora Irene y a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y a la Escuela de Economía específicamente por esta amable invitación. Obviamente estoy en la casa, estoy en mi casa y bueno, me siento pues muy, así sea en forma virtual, pero me siento muy feliz, en verdad que sí, y más compartiendo con ustedes, ¿no? Igual quiero pues expresar pues mis felicitaciones. El 17 de noviembre se celebra en Venezuela el Día del Economista. Lo digo así porque bueno, que hay de distintos, veo que hay personas de Ecuador, de Colombia, que tienen días distintos, aunque en el Ecuador creo que casi coinciden, ¿no? También es ahora en noviembre. Así que bueno, agradeciendo esto y agradeciendo su asistencia el día de hoy, paso a comentarle muy brevemente, voy a tratar de no llevarme mucho tiempo y dejar más a la parte de preguntas y respuestas, que es lo que puede añadir valor a este proceso. Yo no le vengo a traer, pues, no estamos inventando el agua tibia, pero sí quería comentarle, cuando la profesora Irene muy amablemente me invitó, pues yo le propuse inmediatamente este tema, algo que ya vengo trabajando hace algunos años y quiero aquí dar derecho de autor a las personas que trabajan conmigo, que es el economista Angelo Diomar, no sé si estará presente porque lo invité, y al profesor magíster Eduardo Morero. Pues ambos están en este camino y obviamente, repito, hay derecho de autor en esto para ellos. Así que lo reconozco y lo digo de antemano, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que quiero lograr en estos términos? Básicamente, la idea es hacer un análisis de en dónde estamos desde el punto de vista de crecimiento económico, y me refiero al contexto de América del Sur. Por eso que aquí es importante que estén compañeros de Colombia y del Ecuador, por lo menos en lo que he visto, espero que haya de más países y de Venezuela, por supuesto, porque aquí vamos a poner en contexto dónde estábamos, repito, a nivel de crecimiento económico, antes del inicio de la pandemia. Si estamos hablando del año 2019. ¿Por qué esto es importante? Aunque parezca un hecho histórico ya. Bueno, porque definitivamente nos va a indicar qué debemos hacer de ahora en adelante para lograr sendas de crecimiento. Ustedes me dirán, bueno, todos los países ahora en el 2021, o la mayoría, han tenido un crecimiento. La mayoría, no todos, ¿no? Efectivamente es así, pero como ustedes sabrán, es un efecto rebote sujeto a la caída importante en el año 2020 por o como efecto de un shock de oferta y de un shock de demanda simultáneo que se da por la pandemia originada por el COVID-19. Esto es algo que no ocurre frecuentemente, nos tocó a nosotros vivirlo y sufrirlo, pero algunos economistas, de hecho, yo he leído y no estoy diciendo que voy en contra, sencillamente indicando que parece razonable eliminar el año 2020. ¿Por qué? Porque efectivamente el año 2020 genera un quiebre estructural
en lo que sería análisis serie de tiempo, que es lo que vamos a mostrar acá. Pero repito, sujeto a que si hay un crecimiento económico del 2021, pero comparado al 2020, lo importante es compararnos con la senda de crecimiento que teníamos en el año 2019. Entonces, bueno, más o menos esa es la idea. Disculpen lo largo de la introducción, pero que estemos en contexto. ¿Qué determinaba? ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento económico de nuestros países hasta el 2019? ¿Y qué debemos hacer de ahora en adelante para volver a generar esa senda de crecimiento? Porque de hecho, ya vamos a comenzar con temas. No está cambiando la... Denme un minuto. Ok. Vamos a entrar en contexto, ¿no? Aquí quiero mostrarle es un poco de historia, ¿no? ¿Dónde estábamos en términos de crecimiento? Pueden ver, quiero aclarar que aquí estamos utilizando la ortodoxia en crecimiento económico, es decir, básicamente estamos midiendo lo que comúnmente se mide el crecimiento económico, que es a través del PIB per cápita y o a través de la tasa de crecimiento del PIB real. Obviamente hay otros indicadores de crecimiento. De hecho, se está hablando de indicadores de bienestar económico, pero aquí no lo estamos utilizando. Pueden ver cómo pues, existen, sobre todo en los últimos años, previos inclusive al 2019, pues una tasa de crecimiento importantísima. Aquí está el caso de Perú, a resaltar, 126% en el periodo 99-2015, Bolivia casi 100%, 95%, 96%, Chile 86%, Colombia 84%, Surinam 83%, Ecuador 78% y así para ustedes contar. Importante destacar pues el caso de Venezuela, que a nivel de crecimiento, o sea que estábamos creciendo, pues está en la cola del crecimiento económico de los países, en este caso sudamericanos, ¿no? Que es nuestro contexto inmediato. Y bueno, aquí viendo ya el impacto o los impactos recesivos o impactos profundos de caída del producto que ha vivido los países, esta gráfica, derecho de autor, el profesor José Manuel Puente. Fíjense que vemos que las caídas importantes en los países pues se dieron en muchos casos en la década del 80, el 90 y en muy pocos casos al inicio del 2000. Es decir, estamos hablando, los más recientes sería el caso de Argentina y Uruguay. Pero ya después de esto, pues ya no hay caídas tan profundas, con excepción obviamente de Venezuela, que es la única que está rompiendo el molde en este momento a nivel de crecimiento económico del continente. Repito, estoy hablando antes de la pandemia, lo cual obviamente genera un trato especial para Venezuela. Repito, aquí estamos viendo las recesiones profundas que vivió nuestros países, la mayoría en los años 80 y 90, recuerden que fueron años muy difíciles para nuestros países, pero ahora el único caso a resaltar es el caso venezolano, que todavía continúa, por supuesto. De hecho, ya hubo datos hasta septiembre hay datos hasta septiembre del 2021 y lamentablemente se puede confirmar que la recesión, la profunda recesión, la depresión económica que vive Venezuela, ya llamada por otros autores colapso económico, pues continúa por lo menos hasta el tercer trimestre del 2021. Entonces, esto saca de contexto a Venezuela. Disculpen que comience a hablar ya específicamente, pero bueno, es necesario por los datos que estamos observando y es necesario
en mi caso, en mi país, que, repito, es el único caso de recesión tan profunda, de depresión tan profunda que vive nuestro continente, nuestro subcontinente, en términos de colapso o de recesión muy profunda, ¿no? Lo más cercano eran los de Argentina y Uruguay, como pueden ver acá, que fue al inicio del siglo. Los demás son en los años 80, bueno, Paraguay está por aquí también, los demás son en los años 80 y en los años 90, ¿no? Y bueno, ¿qué nos lleva a esto? Haciendo ya un análisis marcando, seguimos en el contexto, 98-2017, fíjense que Perú sigue estando por encima del promedio, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay promedio y los demás países dentro de este promedio, ¿no? De, el subcontinente o el continente. Destacar el caso venezolano, que hay una caída profunda. Fíjense que estamos midiendo desde el año 98. Y eso también hay que destacarlo, porque muchos hablan de la crisis al inicio del año 2014. La verdad es que yo creo que Venezuela viene de crisis hace mucho tiempo, obviamente, pero una crisis muy profunda generada por un cambio estructural en la economía desde aproximadamente ese año, del 99. Entonces, por lo menos del año 2000 aproximadamente, donde se comienza a observar con datos macroeconómicos, con datos de variables macroeconómicas, el cambio estructural de la economía venezolana. Y aquí se ve, pues, el único que estaba cayendo, por lo menos, Venezuela. Bueno, ya vamos al análisis. Vamos al análisis. Fíjense, aquí tenemos, repito, derechos de autor en esta gráfica al compañero profesor Magíster Leobaldo Morero y al economista Ángelo Diomar, que quienes pues contribuyeron, quienes son autores, coautores de esta obra, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí presentando. Aquí tenemos el ingreso per cápita a nivel de dólares 2017. Estos son datos de Penguin Table, .0. Y fíjense que ya para el año 2019, pues comparando por quintil, el primer quintil con respecto al quinto quintil, ¿no? A nivel de ingreso per cápita, repito, es como se mide en estos casos, o una de las medidas más importantes a nivel de crecimiento económico, es una diferencia sustancial. Sí, estamos hablando de 23 veces, casi 24 veces contenido, la diferencia del quintil 5 al quintil número 1. Esto demuestra que inclusive en nuestros países hay una diferencia sustancial a nivel de crecimiento económico. Repito, hablando del subcontinente. ¿Y por qué se está dando estas diferencias? Bueno, se debe a lo determinado. Y es lo que vamos a tratar de mencionar acá. Repito, hay una diferencia sustancial entre quienes están en el quinto quintil, en términos de ingresos per cápita, y el primero. Obviamente esta diferencia, que son casi 24 veces, 23 veces aproximadamente, pues determina que hay elementos neurálgicos en nuestros países que están generando unas diferencias sustanciales a nivel de crecimiento económico. El Irán es importante el crecimiento económico, sin duda alguna, ¿no? Y disculpen, a lo mejor me estoy adelantando algunas de sus preguntas. En la economía como ciencia nace, en mi opinión, con un en términos de obra, que fue la denominada riqueza
naciones por Adam Smith. Es importante indicar que modernizando los términos de Adam Smith, o sea, llevándolo a la jerga actual, cuando hablaba de cómo y para qué generaba riqueza las naciones, está hablando de crecimiento económico. Entonces, fíjense que uno de los elementos de inicio de la ciencia económica es el crecimiento económico. Por lo tanto, es importante ver cómo estamos creciendo y por qué estamos creciendo y si estamos creciendo. ¿Y para qué estamos creciendo? Porque el quantum, en términos de cantidades de bienes y servicios en disposición de las personas, es importante. Y basándonos en la ley de los grandes números, pues en la medida que este quantum en promedio sea mayor, en el per cápita, pues se supone que debe haber una mejoría sustancial en la población, por lo menos en promedio. Aunque fíjense que hay unas diferencias sustanciales y existen elementos, por ejemplo, de bienestar económico que no estamos tomando en cuenta acá. Pues bueno, aquí ya vemos el crecimiento total ya ajustado por paridad de poder de compra. Esta es la serie completa que se va a dar, que es desde el año 50 al 2019, con datos de Penn Table. Fíjense que hay una tendencia importante, que es la línea roja, que es la que nos mide después de pasar por el filtro Hawley-Fresco, pues se observa que hay una tendencia de crecimiento en nuestros países, lo cual es importante destacar, a pesar de que cuando vemos el dato en términos consolidados de la región, pues vemos algunos picos y algunas caídas, ¿no? Pero en general, repito, hay una tendencia a crecer. Esa tendencia ya al final del periodo se va haciendo un poco, se va suavizando, lo cual indica este periodo de caída que sufrieron los países en términos conjuntos. Cuando vemos ya la relación de la tasa de crecimiento, vemos esto que parece un electrocardiograma, pero de una persona con arritmia, pues vemos el impacto que ha tenido, obviamente, el crecimiento económico, el cual es muy volátil, ¿no? Tiene estos picos y tiene tanto arriba como abajo, o sea, tiene estos valles, lo cual determina pues, la inconsistencia en términos de crecimiento, a pesar que, repito, tendencialmente se observa un crecimiento importante. Y bueno, ya aquí cayendo al detalle de los datos, podemos ver cuál ha sido la tasa de crecimiento en términos reales por periodo y subperiodo. Por ejemplo, importante destacar acá, pues, el caso en términos de variación, ¿no? El caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Paraguay, y bueno, el caso de Venezuela, que fíjense que tiene datos negativos. O sea, repito, tomando toda la serie. Pero importante tomar los subperiodos, ¿no? Fíjense que no hay términos negativos, con excepción del caso de Ecuador en el periodo 80-89, y bueno, casos muy bajos de crecimiento, el de Uruguay en el mismo periodo, el de Bolivia en el 51-59, y importantísimo el caso de Venezuela entre el año 2010-2019, que acumula una caída de más del 40%. Entonces, imagínense el impacto que esto tiene para un país y para el continente, y para su continente en este caso. Y bueno, igual caída observa muy pequeña, pero se observa una caída entre el año 90-99, que fue pues, un año difícil también para Venezuela, ¿no? Pero los demás, sí, lo cual representa pues, elementos positivos en términos de crecimiento, por lo menos en términos generales y en su periodo para nuestro país. Bueno, destacar el caso de Argentina entre el año 90 y 99. Repito, se están utilizando datos de Penn Table, lo cual también pues, nos permite tener una uniformidad en esos datos, ¿no? Bueno, el caso colombiano entre el 70 y 79, 7.50, entre otros.
Y bueno, ¿qué estaba creciendo? Aquí estamos haciendo un poco de contabilidad de crecimiento y nos estamos basando tradicionalmente en modelos Cost-Douglas, ¿no? Tipo Cost-Douglas, neoclásicos, ¿no? Y estamos viendo el producto en función de capital y trabajo, donde la productividad total de los factores se mide en forma residual, es decir, en forma primal, no en forma dual. Y en este caso, pues vemos el stock de capital. Repito, estamos viendo es solo tasa de crecimiento en este pequeño caso, donde vemos también crecimientos importantes del stock de capital, de hecho mayores que la del producto en términos reales. Casos a resaltar, igual de Venezuela, en el año 2010-2019, donde hay una caída sustancial del stock de capital. Y los demás países, pues vemos obviamente cómo han estado creciendo en términos de la acumulación del stock de capital, tanto a nivel del periodo total como de los subperiodos. Y bueno, ya analizando el factor trabajo, como se denomina neoclásicamente, o en este caso modernamente, utilizando la teoría del capital humano en términos de años de escolaridad, que es como se determina este índice, pues tenemos que también ha habido crecimientos menores, se pueden ver, y disculpen que ya comience a adelantar algunos elementos de conclusión, menores a los de la tasa, por ejemplo, de crecimiento del capital. Bueno, casos a resaltar, el de Bolivia entre el año 51 y 59, que hay una caída. Repito, este es el factor trabajo ajustado por capital humano. Aquí básicamente es un índice que determina años de escolaridad. Se supone que este ajuste debería haber elementos de bondad a nivel de la productividad del trabajo. Y fíjense cómo pues, los factores pues, son, pues, en términos generales, menores comparados, digamos, a los factores, comparados a el factor capital y su influencia en el producto. Repito, estamos en base a un modelo pues neoclásico, Cost-Douglas, donde el producto está en función de capital y trabajo y la productividad total de los factores se determina de forma residual o lo que es lo mismo de forma primaria. Importante destacar, fíjense las caídas ¿no? a nivel de Venezuela, pero aquí no hay una caída tan importante, a pesar de que es un elemento muy bajo, 1.07, pero bueno, es comparable por lo menos con el caso en este periodo de Uruguay, y en términos generales, pues hay una caída tan importante a nivel del trabajo dado por capital humano. Bueno, aquí vemos ya datos del comportamiento, pero de la productividad total de los factores, o sea, como recuerden que en forma residual se supone lo que no se incorpore capital y trabajo debería ser, y lo digo en esos términos, debería ser el impacto tecnológico dentro de la formación del Producto Interno Bruto, pero bueno, ahí entran otros elementos, pero bueno, repito, estamos siguiendo la parte teórica, ese impacto tecnológico en términos generales, ahí también entran otros elementos de shock que puede afectar ese residual. Pues fíjense cómo ha sido el comportamiento de nuestros países en el periodo de análisis. Hay un comportamiento bastante desigual. De hecho, esto lo podemos ver en la gráfica. Yo tenía otro, bueno, tenía otra gráfica donde estaba la productividad total de los factores, otro gráfico, donde podemos determinar que esta productividad total de los factores está contribuyendo mucho menor al producto que el stock de capital, la acumulación de stock de capital y el factor trabajo ajustado por capital humano.
De hecho, aquí se puede observar que en muchos casos en nuestros países, yo allá lo tendría que buscar porque sí los tengo, pero por razones de copia y pega, y me disculparán, pues no lo añadí acá, pero lo tengo. Pero aquí se puede observar, no hay problema, que hay muchos factores negativos, están por debajo de cero. Es decir, que la productividad total de los factores productivos en América del Sur, pues en muchos casos, fíjense aquí, bueno, aquí es difícil identificar, pero aquí están muchos de nuestros países, es negativo en distintos periodos, inclusive en el periodo completo 50-2019. Entonces, bueno, ya ahí podemos ir adelantando algunos elementos de conclusiones de qué es lo que está pasando en nuestros países. Y bueno, ya vamos a esas conclusiones. Lamento ahorita, si quieren, cuando finalice, puedo buscar esa gráfica, que pueden ver los datos negativos de la productividad total de los factores. Bueno, ya en modo de análisis, podemos ver que existen, primero, unas diferencias sustanciales de la productividad total de los factores entre nuestros países, pero no solamente eso, sino que también se ven niveles bajos comparativamente con la acumulación del stock de capital y el, el factor trabajo ajustado por capital humano. Y, bueno, son negativos. Es decir, de hecho, contribuyen negativamente al producto. ¿Qué podemos concluir? Algo que otras investigaciones han hecho. Repito, no estamos inventando el agua tibia, pero lo que estamos haciendo aquí es un análisis de cómo estamos para ver qué debemos hacer. Esa es la discusión inclusive que yo creo que debemos hacer en el interín de las respuestas, de las preguntas y respuestas. Bueno, que el crecimiento económico en nuestros países se ha sustentado sin diferencias en general en la acumulación del stock de capital. Y en una medida menor, pues, en el trabajo, en el factor trabajo, repito, estoy hablando en términos de teoría, en el factor trabajo medido por o ajustado por el capital humano. Entonces, fíjense, ¿qué ha sustentado el crecimiento económico en nuestros países? En nuestros países, la acumulación del stock de capital. Eso, de hecho, se dio en unos países más que en otros, dado un factor importante. Recuerden que en la década del 50, otros países tardíamente en la década del 60, se dan los procesos de sustitución de importaciones, la política centralista. Esto favoreció un proceso de acumulación de stock de capital que, repito, tardíamente, algunos países, otros, de hecho, iniciaron en la misma década del 50, pues lograron impulsar esta acumulación de capital que, en mi opinión, pues ha sustentado el crecimiento económico en estos últimos aproximadamente 70 años. ¿No? ¿Qué lleva esto como conclusión? Bueno, definitivamente debemos hacer esfuerzos para cambiar esta configuración del crecimiento económico. Porque de hecho, fíjense que el factor trabajo tiene una medida menor en la formación del Producto Interno Bruto. Repito, ya ajustado por capital humano. Pues también hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista del capital humano, talento humano, si lo quieren modernizar en términos de categoría. Hay que hacer un esfuerzo importante en ello para tratar de impulsar el crecimiento económico en América del Sur post pandemia, porque de hecho estamos hablando de eso, porque hay un quiebre estructural en el año 2020. Bueno, ¿qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Bueno, hay un efecto rebote, sí, pero bueno, de ahora en adelante, para generar esa senda de crecimiento, ¿qué debemos hacer? Bueno, definitivamente hay ventajas en términos de que tenemos un stock de capital, todavía debe estar ahí, o por lo menos la mayoría de los países. Yo creo que en Venezuela ya el parque industrial está depreciado totalmente, hay que hacer una inversión importantísima de renovación del parque industrial, pero bueno, es otra discusión que podemos hacer en las preguntas y respuestas. Pero también hay que hacer una inversión
en el talento humano, en términos de el capital humano y su aporte al PIB. Pero no solamente eso, sino que hay que buscar incrementar la productividad total de los factores. O sea, la productividad del stock de capital y la productividad de la mano de obra. ¿Por qué? Porque es muy baja. De hecho, en muchos casos es negativa, como le estaba diciendo, podemos buscar la tabla. ¿Esto qué indica? Algo que ya muchos han comentado, que bueno, tenemos que entrar en este periodo de la economía de la innovación, donde lo importante sean las ideas, no necesariamente, por ejemplo, los, el, las materias primas, que ese es otro elemento que yo creo que tiene que ver con esto, es decir, las materias primas ha sido fundamental en la acumulación del stock de capital en nuestros países y obviamente ha sido fundamental en el crecimiento económico. Por decirle algo, el país que se supone es más diversificado en el subcontinente, Chile, se supone, ¿no? Ya sabemos, no sé si aquí hay alguien de Chile, pero bueno, sabemos los problemas que tiene Chile también. Y uno de los problemas que tiene es que buena parte de su PIB está basado todavía en la exportación de cobre. Y bueno, la dependencia de muchos de nuestros países del petróleo y de otras materias primas, gas, entre otros elementos. Entonces, esto es un punto que hay que comenzar a discutir, porque yo creo que ya este boom de las materias eso bueno, ya es algo obvio en nuestros países que bueno, no estoy presentando acá, también lo tengo en otras diapositivas, que no quise llevarlo acá porque quise hablar de puro crecimiento económico, las diferencias sustanciales que existen entre lo que sería la generación y la distribución de la riqueza. Por ejemplo, medido por indicadores como el índice de Gini, entre otros que miden las diferencias sustanciales en nuestros países. Y bueno, importante comenzar aquí a discutir entre nuestros países y me voy a tomar unos 5 minutos ya para cerrar y darle la oportunidad de sus amables preguntas. O sea, ¿qué debemos hacer a nivel de intervención pública en lo económico, o sea, política económica, para tratar de llevar a este crecimiento sostenido? Repito, importante, la innovación. La innovación es importantísima. Es algo que en Venezuela, por ejemplo, ya desde hace tiempo se está discutiendo, inclusive en esta crisis tan profunda que tiene. Y que bueno, creo que hay que profundizar aún más esta discusión, porque así algo, y yo creo que los países de América del Sur deben ver el caso de Venezuela con mucha preocupación. O sea, Venezuela ya no depende del petróleo. O sea, ya inclusive tenemos que cambiar, los economistas tenemos que cambiar nuestros discursos. Ante las presentaciones estaban muy ligadas, bueno, a petróleo, renta petrolera, gasto público, intervención pública, ¿no? En términos de la economía, o sea, no política económica, sino intervención directa, pues ya obviamente esto no es así. Entonces, los economistas inclusive tenemos que actualizarnos, y estoy hablando de los economistas venezolanos, pero no solamente esto, sino yo creo que otros países deben ver el caso de Venezuela, que ya está desde hace muchos años. De hecho, yo recuerdo en una conferencia, no me acuerdo, para aniversario de la facultad, creo que era el año 2015, 2014, yo dije algo así parecido, y de hecho reforzado por el profesor Emanuel Borgucci, que estábamos exponiendo en aquel momento, se dijo algo así parecido, que bueno, Venezuela ya estaba en la era post-petrolera desde hace algunos años. Y bueno, obviamente a personas no les gustó, pues, dijeron que como decíamos eso, si éramos un país petrolero. Yo dije, bueno, no, no es que no vamos a dejar de ser petrolero, pero de hecho ya no podemos sustentar el crecimiento económico solo en la renta petrolera, eso es lo que dije, eso de hecho lo viene diciendo el profesor, lo venía diciendo el profesor, el difunto profesor recordado, estimado profesor Arturo Batista, de hace muchos años.
en los años 70, finales de los 70. Entonces, que ya había evidencia de esto. Entonces, ya no podemos sustentar esto solo en hablar de commodities, o hablar de precios, o hablar de, repito, gasto público. Creo que es importante ya empezar a hablar de la economía de innovación, todo esto que ya está en boga, y que es lo que puede sustentar el crecimiento de la productividad total de los factores, repito, capital y trabajo, y a la vez sustentar el crecimiento del producto. Repito, no quiere decir que dejemos de ser petroleros, por ejemplo, el caso de Venezuela, o el caso de Chile, que deja de depender del cobre, o el caso de otros países, por ejemplo, el caso de Colombia, que deje de depender también del petróleo, entre otros productos de la tierra, sino que definitivamente tenemos que comenzar a hacer el salto. ¿Por qué? Porque hay un rezago. Ahorita la lucha entre los países, no hay una guerra abierta en términos de balas. O sea, hay obviamente conflictos muy puntuales en cada uno de los países, pero la guerra en este momento es de conocimiento. Y de hecho, la lucha se hace en institutos de investigación, institutos científicos, universidades, y la lucha es de personas, de científicos. Lamentablemente, y voy a hablar acá, y me he extendido creo que los 5 minutos que les di, pero me regalan 2 minutos más y ya les dejo oportunidad de sus preguntas y respuestas. Por ejemplo, el caso de Venezuela ha sido atroz. En los últimos años, la migración, como todos saben, ha sido muy profunda, pero en esta migración ha habido una expulsión de científicos, de técnicos, de ingenieros, de profesores universitarios que, de hecho, ha sido un regalo para otros países que han sido muy bien recibidos, gracias a Dios. Pero lamentablemente para Venezuela, formar otra vez una generación como la que lamentablemente se ha marchado, va a tener un costo muy alto. Entonces, esto no lo deben hacer los países. O sea, lo que pasó en Venezuela también es algo de, o sea, Venezuela es un laboratorio social de cosas que no se deben repetir, ¿no? No se debe repetir. Es decir, es lo que no se debe hacer en política económica y es lo que no se debe hacer, pues, a nivel de política pública, porque, repito, ha sido atroz el impacto que esto ha tenido a nivel de crecimiento económico, como lo podemos ver con algunos datos, a nivel de expulsión del capital humano, es muy importante, pero a nivel también de generación de conocimiento. Gracias a Dios todavía hay muchas personas en Venezuela pues, con altísima formación. Pero no solo eso, sino que también los venezolanos que están afuera están contribuyendo a Venezuela, como ha pasado en muchos casos, como ha pasado con el caso colombiano, que mantiene todavía contacto con ese aproximadamente 10% de su población que está afuera, o el caso mexicano, que también tiene aproximadamente el 10% de su población fuera de su frontera de México. Hubo el caso de muchos de nuestros países. Ecuador también tiene pues, un proceso de diáspora bastante profundo, entre otros Bolivia, Perú, entre otros países. Pero bueno, lamentablemente el caso venezolano ha sido, en términos porcentuales, mucho mayor. Ya llega casi el 20% de la población de venezolanos fuera de Venezuela, aproximadamente. Hay datos extraoficiales, no tenemos datos oficiales, porque ni siquiera hay preocupación por intermedio del Ejecutivo de cuantificar estas cosas. Yo en verdad me parece debería hacerlo. Y por el otro lado está el hecho que ha sido en un periodo de tiempo muy corto. Pues, por ejemplo, Colombia tiene décadas de diáspora, México tiene décadas de diáspora, entre otros países también, pero Venezuela apenas, o sea, hubo algunos procesos previos al año 2015, pero el grueso de los venezolanos que han salido fue a partir del año 2015 en adelante, ¿no? La mayoría de esos más de 5 millones de venezolanos salieron en ese periodo. Entonces,
Esas son cosas que deberíamos comenzar a ver y discutir, porque repito, lograr sendas de crecimiento es fundamental para el desarrollo. Eso yo creo que no es discusión. O sea, obviamente el crecimiento no es suficiente, pero es necesario para generar desarrollo económico. Por lo tanto, generar senda de crecimiento sostenido en nuestros países es fundamental. Y ahorita tenemos que comenzar a discutir el impacto de la innovación que pueda tener sobre la productividad y el impacto que esto va a generar en el crecimiento de nuestros países. Porque ya este proceso fundamentado en stock de capital mayoritariamente y en acumulación de stock de capital y en capital humano, pues no es suficiente. De hecho, hay que mejorar el impacto o la sensibilidad del producto con respecto al capital humano. Bueno, quisiera conversar otras cosas, pero quisiera hacerlo ya con sus preguntas y respuestas. Quedo abierto a ellas, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias, muy buena la conferencia. Ahora esperamos que las personas escriban o puedan hacer sus preguntas al doctor Alberto Castellano. Creo que en el chat... Ajá, ya hay unas preguntas en el chat, Irene. Sí, ya vamos para allá. Buenos días. Ingreso per cápita, bueno, ya ella lo respondió, Sí. que si no han habido Sí. vamos a darle un chance a que la gente No, pueda. Irene, permíteme, si es una pregunta para acá, sí, es de toda Sudamérica, ¿no? En términos conjuntos, lo que estamos viendo es las diferencias existentes a nivel, ¿no? Sí, ahí faltaría, dale, no hay problema. Pero para aclararlo es eso, ¿no? De toda Sudamérica, es del subcontinente, no es de un país específico. Si hay alguna otra pregunta, que puedan escribirla en el chat. ¿Qué sector económico lo hace Jenny Perti? ¿Qué sector económico se vio más deprimido en Sudamérica? Debe ser Sudamérica. Bueno, importante pregunta, aunque no era parte de esa investigación específicamente, pero bueno, sí se ha hecho algunas estimaciones. Obviamente, estamos hablando, y te repregunto, Jenny, me imagino en la pandemia, o sea, a consecuencia del COVID. Pues obviamente, en los sectores no transables, por ejemplo, el sector turismo fue altamente golpeado como efecto de la pandemia. Todo el sector servicios relacionado al turismo, o sea, restaurantes, fue profundamente impactado. Otros sectores pues no fueron tan impactados, por ejemplo, alimentos, parece mentira, fue un sector que de hecho creció en términos generales, ¿no? No estoy hablando específicamente de un país, en términos generales creció, impactado por la pandemia, pero el sector turismo, o sea, todo lo que fue servicios, fue impactado muy profundamente por la pandemia. Creo que hay pues ciertos signos de recuperación, pero no están llegando a niveles del 2019, por supuesto. Es decir, el rebote se está dando con respecto al 2020, que prácticamente este sector se cerró. Por ejemplo, el sector profundamente impactado, ligado al turismo, no necesariamente al turismo, pero sí a otros sectores, el sector de las aerolíneas. Que bueno, prácticamente muchos llegaron a la quiebra, se declararon en quiebra para obviamente buscar subvenciones, pero definitivamente no fueron favorecidos, ¿no? Por todo esto. Repito, ya se ven signos de recuperación, pero esos fueron los sectores perdedores. Siempre hay sectores ganadores y perdedores. Por ejemplo, el sector de material quirúrgico, por ejemplo, medicamentos, tapabocas, ese sector creció. Bueno, no sé si con eso respondí. ¿Qué otra? Hay varias preguntas. El profesor José Villa
tiene dos preguntas, voy a hacerlas de una vez. Sí, ¿Puede por favor. resistir Venezuela otra etapa de crecimiento? Y lo siguiente comentario que le hace: esta semana en Venezuela, luego de 4 años, la inflación estuvo por debajo de 2 dígitos. ¿Se podría decir que es el inicio de la desaceleración de la hiperinflación? Sí, bueno, agradezco las preguntas. En primer lugar, quiero aclarar que los datos que estamos viendo, inclusive datos oficiales, porque el Banco Central ha estado mostrando datos, por ejemplo, de IPC, demuestra que efectivamente seguimos en hiperinflación, es mi opinión, en términos de Keynes, pero se está desacelerando. Es así. ¿Es posible que el año 2020 no desaparezca la hiperinflación en Venezuela? Sí, es posible. Ojalá sea así. Ahora, todavía, hasta por lo menos el tercer trimestre del 2021, Venezuela está en hiperinflación, pero se está desacelerando. Y a nivel de crecimiento económico, pues seguimos en depresión económica, seguimos pero efectivamente también se ha desacelerado esa caída del Producto Interno Bruto. Eso sí, digamos, son los que nos puede, los datos que los que nos dicen estos datos. Puede haber una recuperación, depende con qué lo midas. Eso, como los demás siempre tenemos esa bondad de, bueno, ¿con qué nos estamos comparando? ¿No? ¿Con qué año? Entonces, ¿existe una posibilidad de crecimiento económico? Bueno, no sé. Que nos recuperamos con respecto, por ejemplo, a los años previos, 2020, 2019, puede ser. Eso sería también una pregunta. Volver a niveles de 2012, 2013, tendremos que tener un nivel de crecimiento constante por muchos años, o sea, estamos hablando 5 o 6% anual para poder llegar aproximadamente, creo que son 6, 7 años o más, para poder llegar a niveles de más años, perdón, si son 5 o 6 años, 6% más años para poder llegar a niveles de 2012. O sea que estamos muy lejos, por ejemplo, hasta antes del inicio de la crisis profunda, del colapso profundo que fue el año 2014, estamos muy lejos de ese crecimiento, Villa, y te envío un fuerte abrazo a ti y a la familia. Tenemos otra pregunta de Paco Granoble. Doctor, ¿cuál es la proyección de crecimiento económico para el año 2022 en América del Sur? Importante, no, bueno, aquí en este estudio no se hizo proyecciones ni pronósticos. La idea es solo ver datos históricos, es decir, la traducción que nos muestra la base de datos Pivot Table 10.0, pero bueno, hay proyecciones del Fondo Monetario y otros organismos, lo cual les indica que para la región, por ejemplo, el crecimiento va a estar muy por debajo a el crecimiento a nivel mundial. O sea, estamos hablando que creo que en promedio, depende de la fuente, pero no llega al 2%, estamos hablando 1.5, 1.8%, cuando, por ejemplo, otras regiones, por ejemplo, Europa, se prevé aproximadamente un crecimiento del 3%, más del 3%, 3.2%, América del Norte también alrededor del 3%, repito, se prevé un crecimiento, pero muy por debajo a otras regiones, lo cual también tenemos que comenzar a discutir, porque bueno, ¿qué es lo que está pasando? Parece que el impacto de la pandemia fue más profundo en nuestros países o que efectivamente no hemos podido lograr esa senda de crecimiento, por lo menos que nos iguales a países del primer mundo. Repito, eso son Tenemos, proyecciones del fondo. Sí. bueno, tenemos a Vladimir Jaramillo. Buenos días, estimado doctor Alberto. ¿Qué papel juega la investigación más el desarrollo en América Latina, o lo que es lo mismo el I+D? Bueno, Vladimir, saludos. En mi opinión, muy importante, como te lo acabo de indicar, porque una de las formas, o la forma de aumentar la productividad de los factores
del PIB, factores productivos, es a través de la innovación. Entonces, va a ser un tema a discutir. Yo creo que, bueno, va a ser, no, es. Lo que pasa es que, claro, yo estoy hablando futuro en términos de que hay que profundizarlo. Por ejemplo, los centros de innovación van a ser muy importantes, Vladimir, y ahí debemos estar las universidades, es decir, los profesores, porque en términos de estos centros, en mi opinión, deben surgir de las universidades. No quiere decir que, por ejemplo, los centros privados no vayan a ser importantes, pero, por ejemplo, las universidades y específicamente las universidades públicas van a tener un papel neurálgico en esto. Sé que se han hecho importantes esfuerzos, pero hay que profundizar en esto. Repito, el discurso que, y voy a hablar de mi parte, voy a hablar como Alberto Castellanos, el discurso ya de petróleo, de hablar de materias primas, de hablar de gasto público, de hablar de... O sea, no es que va a dejar de ser, sino que hay que quitarle relevancia y comenzar a hablar en investigación y desarrollo. Eh, es algo que ya desde hace tiempo es un punto a discutir y que en mi opinión el futuro va a ser la base del crecimiento económico. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, doctor, antes de seguir con las preguntas, hay una felicitación para usted de parte de Nuri Palacio. Buenos días, felicitaciones al doctor Alberto por su excelente exposición. Pero no, agradezco tan amables palabras. La verdad que les felicito a ustedes que me estén escuchando acá. Luego tenemos una pregunta de Renato Paredes. Según Lucas, los factores de crecimiento económico tienden a concentrarse en las regiones más ricas. ¿Cómo lograr que esa concentración llegue también a las economías en desarrollo? Sí, bueno, gracias Renato, muy amable. Sé que Renato trabaja estos temas y su opinión y sus preguntas son muy valiosas. Bueno, efectivamente, todavía se mantiene y yo creo que la pandemia profundizó eso. O sea, lo estoy diciendo como creencia porque yo no he hecho ninguna investigación sobre eso, sería interesante, ¿no? Pero hay elementos que nos permiten especular de que la pandemia pues incrementó estas diferencias o exacerbó estas diferencias entre los países del primer mundo, llamado primer mundo, bueno, y nosotros. Países desarrollados lo quieren ver en términos de la teoría de desarrollo, ¿no? Para ponerlo en contexto. ¿Cómo se dan esas brechas? No es fácil, Renato, y tú lo sabes porque estás en ¿no? Estás en esas investigaciones. La verdad que creo que parte de eso es, bueno, la investigación y desarrollo, como ya el profesor Vladimir lo indicaba, es difícil llegar a los procesos de inversión en estas áreas, en estos sectores de investigación y desarrollo que tienen, por ejemplo, países del primer mundo, pero debemos comenzar. No quiero decir que no se ha comenzado, lo que quiero indicar, debemos. Yo creo que, y hablo por Venezuela, Venezuela ha tenido un rezago en esto. Lamentablemente estos años se ha perdido mucho de lo que se había logrado. Por ejemplo, el impacto tan profundo que ha tenido sobre las universidades, toda esta económica pues que comienzan aproximadamente, yo no voy a decir el 99, sino a partir del 2001, 2002, pues ha sido nefasto. La recuperación, por ejemplo, en Venezuela va a ser difícil, lo cual no quiere decir que sea imposible. Creo que el hecho que estemos haciendo esto tan humildemente acá, discutiendo estos temas, ya es sumamente positivo, perdón, lo cual yo lo aplaudo y lo valoro muchísimo. Por eso que cuando Irene me dijo, pues, y bueno, y siempre, pues, en cualquier lugar, pero especialmente en Venezuela, pues, me llaman, pues, yo hoy tenía clase, pues, yo le dije al estudiante, montes en esto, porque esto va a ser la clase, porque esto es más importante que cualquier otra cosa.
a pesar de que pareciese que estas discusiones son banales y nos quedamos solo en esto, pues en vernos. No, yo creo que esto tiene impacto profundo porque las opiniones que ustedes están dando acá, pues engrandece lo poco que yo pude haber traído acá y genera pues masa. Entonces, Renato, disculpa a lo largo de esta respuesta, la verdad que no es fácil. En primer lugar hay que generar políticas que coadyuven a esto, políticas donde parte o un porcentaje importante del Producto Interno Bruto tenga que dirigirse a investigación y desarrollo, generarse centros de investigación, o sea, todo que sea capacitación de las personas, la formación va a ser muy importante. Yo creo que pues nos toca un reto pues mayúsculo, pero bueno, hay que tomarlo, hay que hacerlo. Y bueno, lamentablemente entre nuestros países, Venezuela ahora tiene un rezago importante, con todo respeto. Es increíble, voy a decir esto que se está grabando, o sea, digo que es increíble, es que es maravilloso como todavía universidades venezolanas están rankeadas a nivel de producción, a nivel de, por ejemplo, de artículos científicos, por ejemplo, índices Scopus o otros índices, y a nivel de generación de conocimiento. Eso es importante. O sea, a pesar de todo el daño que han recibido las universidades públicas en Venezuela, todavía siguen produciendo. Eso hay que aplaudirlo y hay que tomarlo como un proceso de que todavía hay muchos elementos que construir. Hay unas bases que nos permiten salir de esto, estoy seguro de esto. Bueno, ahora continuamos con Luis Lascano. Una felicitación al doctor Alberto Castellano, él es de Ecuador, por su intervención magistral. Mi pregunta, ¿qué deben hacer los gobiernos de América Latina para cambiar de una economía extractivista a una economía que genere mayor crecimiento económico, economía moderna? ¿Qué pasos empezamos a hacer? Sí, bueno, definitivamente políticas públicas dirigidas hacia la innovación y desarrollo, inversión dirigida hacia esto, obviamente eso es gasto, pero bueno, se va a convertir en inversión porque en algún momento estas políticas van a impactar el crecimiento. No, ya se está haciendo. Yo no dudo que nuestros países lo estén haciendo, con algunas excepciones. Estoy hablando en general. Yo la verdad que soy muy crítico de la política económica del país, lo he sido siempre, lo cual a veces me ha generado algunos problemas, no tanto ahora, pero recuerdo cuando Venezuela estaba en bonanza, en bonanza, pues se dijo, no el único, obviamente, muchos economistas dijeron, bueno, y que íbamos mal, y bueno, nos criticaron. Pues. Parte era esto, que básicamente el crecimiento en Venezuela estaba sustentado en gasto público, en gasto corriente, lo cual no generaba una crítica en términos de investigación. O sea, era puro consumo. Y pues en su momento se dijo, pues no hubo una que otras voces pero bueno, espero que en algún momento en Venezuela pueda cambiar y yo veo que en otros países sí se están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, en el Ecuador, específicamente, yo he visto que se ha hecho esfuerzo importante de hace años en este sentido, lo cual no hay que profundizar, o sea, nos falta muchísimo. En verdad que el rezago es muchísimo. Cuando tú ves los niveles de inversión en otros países, cuando tú ves eh, los niveles de los recursos con que cuenta, pues empiezas a darte cuenta de hecho, hay cosas que, por lo menos, muy humildemente yo no conozco, lo que se está haciendo en países del primer mundo, lo cual, repito, es un reto, es un reto. La política pública tiene que estar dirigida hacia esto, hacia la investigación e innovación, y no solamente las políticas públicas. O sea, las políticas públicas pueden generar esa masa crítica, pero el sector privado tiene que contribuir a eso. Yo creo que el futuro no está en los estados, pues, está en los privados. Y yo he visto mucha preocupación, obviamente, en el sector privado en generar inversión.
en estas áreas de investigación y desarrollo. Bueno, economía, estos días creo que hubo en la facultad uno de un evento de, yo, no, yo vi una parte, pues me pidieron y una profesora amiga pues intervino uh, para Colombia, lo que es la economía naranja y todos estos elementos que, repito, sé que se están haciendo esfuerzos importantísimos. Y yo creo que tenemos que meternos en ese mundo. Por ejemplo, aquí estoy plasmando algo que es tradicional en términos neoclásicos de economía lineal. Muchos me criticarán, pero bueno, la verdad es que esos saltos no son fáciles. Ahorita se habla de economía circular, eso es algo importantísimo. Ahora no, de hace años, hace muchos años. Y hay que meternos en ese mundo. O sea, tenemos que reinventarnos en términos de también el discurso económico, y hablo por mí, ¿no? Y específicamente en Venezuela, que creo que, repito, lamentablemente nos quedamos en un punto por todo lo que nos está pasando, pero hacer ese salto es posible, ¿no? Y importante van a ser las políticas públicas, la economía pública va a ser importante, pero también el sector privado, el sector de los privados también tiene que hacer importantes aportes en este sentido. Bueno, doctor, ahora tenemos a Jos. Él dice que en Europa se presenta un comercio interno del 70% aproximadamente. En Latinoamérica este factor llega al 30%. ¿Cómo piensa que un incremento del comercio interno puede contribuir al crecimiento regional? Sí, yo creo que es importantísimo. Yo siempre me he preguntado, o sea, le estoy diciendo hace años, más de 10 años, ¿por qué nuestra región no tiene, por lo menos comunidad de cuenta, una moneda común? O sea, eso se puede decir fácil, no es fácil hacerlo, pero debemos empezar a discutir esto. Sé que ha habido, por ejemplo, inclusive entre lo que es llamado el ALBA, se dio algo parecido a lo que era el Sucre, ¿no? Pero lamentablemente fue muy mal llevado. Yo creo que eso fue un elemento más ideológico que otra cosa. Yo estoy hablando fuera de ideologías, o sea, de amistades entre países. Estoy hablando de que nuestros países generen un flujo interno importante. Lamentablemente el mercado interno sigue siendo pequeño comparado, por ejemplo, con otros países. Pero, repito, podemos iniciar procesos de intercambio, inclusive con una moneda, por lo menos como unidad de cuenta común. Yo creo que es factible. Hay que rescatar los procesos de integración que veníamos haciendo. Por ejemplo, Venezuela se salió de la CAN en el 2010, no me equivoco. Algo que, por ejemplo, fue muy negativo en mi opinión. De hecho, no lo estoy diciendo ahora, lo digo en su momento, lo dijo un economista, eso fue un error. El 70% del intercambio de la comunidad andina se daba en la frontera colombo-venezolana. 70%. Y eso se llevó casi a cero en términos, por ejemplo, legales, o sea, en términos de balanza de pago. Obviamente el comercio continúa, pero en otros términos, ¿no? No fuera de la balanza de pago. Y de hecho, hasta no hace mucho es que se viene a abrir la frontera, que fue cerrada en el 2014 por el presidente Maduro, erróneamente, en mi opinión, un error. También. Entonces, debemos rescatar estos procesos de integración, tomar lo bueno, mejorar aquellos que no fue positivo en su momento, y comenzar a tratar de generar efectivamente intercambio, repito, dependiendo de las limitaciones de nuestro mercado, pero repito, importantísimo rescatar ejes como el eje de la frontera colombo-venezolano, que ahí había mira, ahí existía un intercambio complementario, eso es difícil generar, y había entre Colombia y Venezuela, y disculpen que hagan, pero es mi conocimiento, porque lo viví, había un intercambio complementario. O sea, cuando digo complementario es que materias primas de Venezuela iban a Colombia para procesos productivos en Colombia, y materias primas en Colombia iban a Venezuela para procesos productivos en Colombia, en Venezuela, perdón. Y esto se dio
por muchos años y lamentablemente se rompió de un día para otro por procesos ideológicos que yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, por ganas de destruir cosas, pero eso podemos revertirlo y creo que en pocos años se puede generar otra vez esos procesos complementarios. Repito, las relaciones, por ejemplo, en la frontera continúan, pero de forma pues muy opaca, muy subterránea, como se dice en economía. Debemos rescatar otra vez el proceso que entre dentro de balance pago, que paguen impuestos, que haya procesos complementarios, y lo podemos hacer. Y de hecho, comenzar a discutir posibilidades de una moneda para intercambio, por lo menos comunidad de cuentas. O sea, es una posibilidad. Bueno, Alberto, seguimos. Esta pregunta fue hecha, y me disculpan el laxo, por el profesor Gerardo Churio. Ahora el profesor, la persona Vladimir Jaramillo le agradece su respuesta. El profesor José Villa le escribe y le pone: ese es mi hermano Alberto, en Luz nos sentimos orgullosos de usted. Luego tenemos una pregunta hecha por Shirley Orellana. Uno de los factores institucionales que afectan el crecimiento es la corrupción. ¿Considera usted que esto ha afectado en gran medida también a los países de Sudamérica? Bueno, quiero agradecer las amables palabras. Sé que aquí hay muchísimos amigos y por eso son tan amables conmigo. Hay amigos del Ecuador, hay amigos de Colombia, hay amigos de Venezuela. Y en verdad que me siento muy afortunado de estar acá con ustedes. Le agradezco a Gerardo también, los saludo, Gerardo Julio, a Chilling por su pregunta también y a Villa por su comentario. A José Villa, profesor José Villa, para que bueno, por confianza, digamos Villa siempre. Bueno, la respuesta corta, Chilling, sí. Sí, voy a aclararlo en términos generales para llegar a especificidad. En nuestros países hay un problema estructural que no hemos podido resolver y cuando hablo de estructura social. O sea, estamos hablando de elementos culturales. O sea, voy a generalizar, ¿no? No se sientan, obviamente no son todos, pero estoy hablando de estructura social. O sea, el vivismo, el que, bueno, yo logro las cosas, estoy más cerca del gobierno y por eso puedo sacar los mayores recursos. Pues eso es un problema estructural, de estructura social en nuestros países. ¿Se puede cambiar? Sí. ¿Se ha hecho? Sí. Yo recuerdo, y lo repito hasta el cansancio, recuerdo en los años 80 y 90 todavía, en mis viajes a Caracas, que se hablaba y se notaba la diferencia del caraqueño subterráneo, el comportamiento del caraqueño en el metro y el caraqueño de superficie. La misma persona que estaba utilizando el metro no botaba basura, subía por las escaleras mecánicas en su lado, el lado derecho, o sea, se comportaba dentro de las normas del metro en ese momento. Eso se debe a una campaña importante del Metro de Caracas, la compañía Metro de Caracas en su momento, que llevó a un cambio de estructura social en el metro. Entonces, esa misma persona que salía a la superficie y tomaba una buceta, ahí por ejemplo en Paz de Sierra, empezaba a comportarse totalmente distinto, a botar basura, a hacer la fila. ¿Por qué pasaba eso? Porque se generó un cambio de estructura social en el metro. Eso lo podemos hacer a nivel de países, de nuestros países, sin duda lo podemos hacer. Y en parte está la voluntad obviamente del gobierno, pero también de los ciudadanos. O sea, nosotros podemos hacer obviamente de nuestras funciones, de nuestras familias, nuestros hogares, pero también obviamente importante ese cambio de estructura a nivel, por ejemplo, de publicidad, a nivel de campañas por parte de un ente público, el gobierno. Y es posible, Chile. Y es importante que lo hagamos, porque si no, no vamos a salir de esto. Por ejemplo, lo que vivió Venezuela es atroz. Yo sé que todos los países tienen problemas, pero lo que ha vivido Venezuela ha tenido problemas de corrupción, los gobiernos democráticos, pero lo que ha vivido en los últimos 20 años no tiene comparación con ningún caso.
con ningún caso. Y cuando esta gente, Dios mediante, y disculpen, no quiero hablar de política, pero en algún momento tienen que irse, pues van a salir todos los desmanes que han hecho que no conocemos. Y esto destruyó el país. Los mismos datos oficiales, por ejemplo, el mismo exministro Giordani habló en su momento que había perdido en Venezuela, o sea, no se sabe qué se hicieron, 300.000 millones de dólares. O sea, lo dice con tanta facilidad, 300.000 millones de dólares. Se perdieron. Recursos de todos los venezolanos que se perdieron, que ahora hacen falta, sabrá Dios dónde están. Y no quiero preguntar porque, bueno, me puede dar hasta un infarto de la rabia en términos de lo que ha pasado en Venezuela. Y eso ocurrió por una estructura social negativa que esta gente generó. Y que lamentablemente en cierta forma sigue estando. Entonces, bueno, hay que cambiar las instituciones en términos de estructura social, sin duda. Hablando en términos Douglas North, hay que hacer mejoras en las instituciones, sin duda. ¿Se puede hacer? Sin duda. Repito, el caso del metro de Caracas, pues que yo lo viví. Lamentablemente ya en la última visita que tuve a Caracas, pues, que fue ya lejano, ya el metro no funcionaba bien, pues eso se perdió, pero todo eso se puede volver a generar con dificultad, sin duda, pero se puede generar. Y bueno, agradezco esa pregunta porque ratifico la, lo que está pasando, la importancia de los cambios estructurales de las instituciones, la cultura en términos de todo este proceso que debemos dar de crecimiento. Ok, ahora tenemos por aquí a Marisabel. Mis gratos saludos y agradecimientos a la universidad, a la profesora Irene y a ti por seguir en este andar tan necesario para que salgamos adelante compartiendo con nosotros. Marisabel Serrano. Sí, sí. Saludos, Mari. Como no lo tiene completo ya. No, muchas gracias, Mari. Y tenemos, fuerte abrazo. Tenemos para terminar Gabriel Aguilar de Canadá. Mis felicitaciones para su magistral intervención, profesor Alberto, orgulloso de haber sido su alumno. No, Gabriel, saludos, Gabriel. No, un gusto en saber de ti. Sabía que estaban en Canadá, pero no había tenido más contacto. Un fuerte abrazo. No, agradecido por sus amables palabras. Sí, aquí Mari dice que tenemos que seguir el ejemplo de Singapur. Sí, hay muchos ejemplos a seguir, definitivamente. Les voy a ser sincero, ese cambio de estructura lo debemos hacer dentro de nuestra especificidad. Por ejemplo, voy a hablar del caso venezolano. Sería bueno hacerlo, bueno, jugando dominó, o sea, sin quitar esas partes culturales, el aspecto de confianza, de amistad, que yo creo que sí es un hecho. El aspecto de compartir. O sea, hay que rescatar lo que consideramos bueno, por ejemplo, dentro de la idiosincrasia de, repito, estoy hablando del venezolano porque, bueno, para no herir otra, sé que aquí hay compañeros de distintos países, rescatar por lo menos esa parte de ser afable, de ser solidario, que sí lo somos, en términos generales, ¿no? Realmente se ha ido perdiendo también algunos de estos elementos por toda esta crisis tan profunda que vivimos, pero todavía está ahí latente eso, ¿no? Lo que somos. Y creo que podemos hacer cambios estructurales en términos de respetar las normas institucionales dentro de nuestra especificidad como ser humano. Podemos tomar ejemplos, pero tenemos que ver que, por ejemplo, no somos y venezolanos en parte, pues nos estamos dando cuenta que somos venezolanos. Eso es verdad. O sea, a donde uno va, pues, obviamente los venezolanos se están tratando de adaptar, ¿no? a distintas estructuras. Sobre todo Latinoamérica no tanto, pero bueno, por ejemplo España, sé que Mari está por allá ahorita,
y otros países. Bueno, había que estar en Canadá, imagínense. No solo el problema del clima, sino que la estructura social es muy distinta, pero igual hay elementos que nos unen como país que hay que tomarlo. Algo de Venezuela, igual caso para Colombia, para Ecuador, que hay que tomarlo como base para ese cambio de estructura social. Lo que es importante es el respeto a las normativas y a las instituciones, que lamentablemente en nuestros países de paso es muy endeble, y en los últimos años, y hablo de Venezuela, pues básicamente se destruyó. Por ejemplo, la institucionalidad del Banco Central, algo que era muy respetado, se los digo yo, en su momento, pues uno esperaba los datos del Banco Central, nadie ponía en duda los datos del Banco Central, era muy raro. Y bueno, por ejemplo, Villa, que trabaja con datos, o sea, que le pregunta a Villa si ahorita, cuando el Banco Central nos saque un dato, ya la duda del dato. Lamentablemente, por cierto, no estoy juzgando a los técnicos del Banco Central. Quiero rescatar, tengo de hecho muchos amigos, hay profesores que están como funcionarios del Banco Central, lo cual, pues gracias a Dios están ahí. Estoy hablando de la directiva del Banco Central, en la que no confío, la cual antes generaba mucha confianza. Entonces, es una institución que hay que rescatar, porque es muy importante para la y que la estabilidad de precios son los bancos centrales. Yo creo que no hay duda. Distintamente, si ustedes se ubiquen en el monetarismo, en la nueva macroeconomía clásica, en, no sé, en el marxismo, en lo que ustedes quieran discutir, la importancia de un ente emisor y de su calidad en términos del dinero fiduciario, pues eso no hay que discutirlo. Y por si acaso me van a hablar de las criptomonedas. No estoy en contra de las criptomonedas, pero es un mercado especulativo, neto. Yo creo que pasa en El Salvador, hay que verlo con mucho interés. Yo lo veo con mucho interés, pero también con mucho cuidado. Yo creo que el futuro es lo que está haciendo China, por cierto. Es decir, las monedas digitales que a pesar que se va chain, no son criptoactivos. Entonces, es una moneda centralizada, pero digital. Lo que se hizo en Venezuela, el llamado Bolívar digital, eso no es moneda digital, oyeron. Lo digo con mucha responsabilidad, hay que tener cuidado, porque eso es lo que llamaron Bolívar digital, es un nombre, pero la verdad no es digital. El hecho de que sea digital tiene que cumplir funciones que, por ejemplo, cubre las monedas y billetes, en términos de confianza, en términos de es anónimo. O sea, ustedes aceptan un billete sin importar quién se lo esté dando. O sea, no tienen que llenar una firma, no tienen que hacer un registro, no tienen que hacer nada. Eso es moneda digital. En Venezuela eso no está ocurriendo, ¿no? Eso es electrónico, eso es otra cosa. Pero llamarlo Bolívar digital, vean el caso del yuan digital. Vean el caso del yuan digital para que vean lo que es una moneda digital. Y repito, mi humilde opinión, creo que el futuro está ahí. Y los bancos centrales, y creo que lo hablo de Ecuador, de Colombia y bueno, de otros países, es importante que los bancos centrales, bueno, el caso de Ecuador que está dolarizado, bueno, ni se diga, una sustitución total de las funciones del dinero. Pero, por ejemplo, el caso de Colombia, creo que el Banco de la República debe comenzar a discutir estos temas. Yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? En mi opinión, y otros países, ¿no? Por sobre todo los que tienen moneda propia, pero inclusive los países que están dolarizados, que serían el caso de Ecuador y Panamá, porque la entrada de este tipo de moneda digital pues va a cambiar todas las funciones en el blockchain, que es una de las bondades que tiene, por ejemplo, los criptoactivos. Disculpen lo largo de esta, me metí en otra cosa, eso será otra conferencia. Bueno, profesor, no hay más preguntas. Yo le agradezco su intervención y agradezco a todos los participantes que entraron a la conferencia. Y bueno, en cualquier momento nos montamos en otra. Bueno, por favor, yo estaría gustoso de compartir con ustedes, porque esto para mí es eso, compartir ideas. Uno no viene aquí con verdades absolutas, repito, tampoco inventa el agua tibia, pero fíjense todo lo que se generó en términos de masa crítica en la discusión. Las preguntas
que ustedes me hicieron, y de hecho las intervenciones que ustedes hicieron fueron muy importantes. Creo que debemos seguir estos procesos y repito, son de suma importancia porque el futuro de nuestros países primero está vinculado, estrechamente vinculado, no solo por procesos históricos, o sea, no es el hecho de Simón Bolívar, por si acaso, no, vamos más allá de eso, estamos netamente vinculados. Fíjense que estamos aquí, distintas profesores de distintos países, estudiantes de distintos países, y estamos aquí no por un hecho fortuito, estoy seguro de eso. Hay causalidad en esto y la salida de nuestros problemas también es conjunto. Fíjense todo lo que ha pasado, o sea, el caso venezolano, el impacto que ha tenido no solo en América del Sur, sino en todo el continente y en otros continentes, en Europa, en todo el mundo. Entonces, estas cosas tenemos que evitarlas. Entonces, lo que pasa, este es como el efecto mariposa, lo que pasa en un país obviamente nos afecta a todos. Y debemos ir a procesos, la verdad que yo creo que un elemento, y disculpen, también sería tema de otra conversación, de otra discusión, en muchos de nuestros países, o de los países de ustedes, disculpen, voy a sacar a Venezuela, con mucho respeto, la democracia son muy imperfectas, lo sabemos, pero son procesos perfectibles. Es decir, hay que valorar muchísimo los procesos democráticos. El daño económico que hace la pérdida de la democracia, pues ya no hay que decírselo a los venezolanos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Puede llevar inclusive a la pérdida de la república, lo cual, repito, esto va a tener una afectación de muchos años a la región. Entonces debemos valorar muchísimo los procesos democráticos, por muy imperfectos que sean, porque lo sé que lo son en muchos de nuestros países, pero hay que rescatarlos y hacerlos, mejorarlos en términos de su funcionamiento, sin duda, pero hay que valorarlo. Lo peor que puede pasar en nuestro país es la pérdida de los procesos democráticos, en la pérdida de los procesos de la contraposición de fuerzas, el hecho de elegir y no solo de votar. Entonces, disculpen esto, pero quiero aclararlo porque creo que es muy importante para estos procesos de crecimiento económico, porque sin esta estabilidad no vamos a poder generar crecimiento económico. Muchas gracias. Antes de cerrar, profe, tiene dos felicitaciones, una de parte de Jenny Ruperti, felicitaciones, doctor, importantes sus análisis, y de parte de Rafael Sistema Alberto, y gracias a los organizadores por la invitación. No, muy amable Jenny, muy amable Rafael, amigos y estudiosos también, ¿no?, de estos temas. Con esto estamos cerrando. Muchas gracias y nos estaremos comunicando para una próxima oportunidad, profesor. Muchísimas gracias. Y quiero agradecerle de nuevo a la profesora Irene por esta amable invitación, por confiar en mi persona para estos temas, porque sé que tenemos muchos profesores excelentemente preparados y que, bueno, en otra oportunidad, con mucho gusto, estaré participando en cualquier instancia, si sea con preguntas que, repito, estoy en mi casa y me siento en confianza. Cuando uno está en su casa, pues uno se siente en más confianza de hablar con mayor, fuera de la cientificidad, ¿no? Y repito, estos ámbitos me generan esa confianza. Muchas gracias.
Permítame para tomar una foto para que quede evidencia de que estuvimos acá. Y bueno, que hay muchos amigos. Veo a Gali Vázquez, a Juan Meneses, compañeros profesores. Permítame. Compañeros profesores, entre otros compañeros, Vladimir, pues a gusto en verdad de estar aquí con ustedes. Veo caras conocidas, así que agradecido por su presencia. Gracias a Bab, profesor amigo también. Bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, saludos cordiales.